Bueno, esta semana yo quiero hacer una pregunta. Okay. A ver, Manolo y Ángel respondan. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Judá? No, igualmente, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre judío o israelita? Y para complicarle la cola, ¿cuál es la diferencia entre judío y hebreo? ¿Alguna idea? Yo sé la diferencia entre judío y judío, pero las otras son un poco más complicadas. A ver, entre judío y hebreo, judío es el que sigue la religión judía y hebreo es el que de cultura hebrea, habla la lengua hebrea y no sé cómo más explicarlo. Digamos, el hebreo es una cuestión cultural, desde tal como yo lo veo, y el judío es una cuestión religiosa. Luego, israelita es cualquiera que haya nacido en Israel, puede ser cristiano, musulmán o en Israel como país, en el sentido moderno. En el antiguo, pues sería cualquiera de las tribus de cultura hebrea, imagino. Sí, ¿no? Voy muy despistado. No. A mí me que la explicación que da es perfecta. Sí, ¿no? Y la diferencia entre Israel y Judá. Judá parte, ¿no? Es una de las provincias de la antigua Palestina. Judá, Caná, Samaria, eran varias provincias y Judá era simplemente una de ellas. Ángel, te faltó explicar qué es un judío. Un judío, pues allí teníamos a Ariel Sharon, por ejemplo, que ya murió, y era bastante judío, el cabrón. Un judío también podría ser Uri Geller, ¿no? También. Bueno, no sé cuál de los dos es más jodido. La cuestión es de que, digamos, la explicación que da Ángel es la manera en la que se usan esas palabras en la actualidad, ¿no? Y lo que yo quería explicar acá era cómo se veía este problema en la Biblia, ¿no? Bueno, en la Biblia, Israel significa la unión de las 12 tribus que conforman una especie de federación que llega a formar un reino, ¿no? Pero este país se divide un par de veces, ¿no? Bueno, cuando David realiza esa unión, es primero, él era rey de las tribus de la parte sur del territorio, la cual es llamada Judá, pero logra incluir a las tribus de la parte norte o Israel, ¿no? Y finalmente integra a Jerusalén, que era una ciudad-estado independiente, ¿no? Y la cual la convierte en capital del Reino Unido. Bueno, no del británico, sino del Reino Unido que le llaman Israel, ¿no? Bueno, eso más o menos con el fin de que ninguna de las tribus tenga prioridad sobre ninguna otra, ¿no? O sea, que es una capital en un lugar que no pertenecía a ninguna tribu, por decirlo, ¿no? Bueno, en realidad lo que se hizo fue juntar 3 pequeños estados, ¿no? Israel al norte, Judá, que en realidad solamente eran 3 tribus, y Jerusalén, que era el más pequeño de los 3, ¿no? ¿Cuánto de eso es historia? Bueno, en realidad hay debates grandes sobre esto con diferentes historiadores, ¿no? Pero parece la hipótesis que en realidad muy poco o casi nada es historia de verdad, es la que es predominante, ¿no? Pero si vemos lo que dice la Biblia, entonces Israel a veces significa la federación de las 12 tribus, pero también a veces significa solamente las tribus del norte, ¿no? Por eso, a veces esas tribus del norte son llamadas también Efraín, ese es por el nombre de la tribu principal, ¿no? Y eso se basa en la historia de José, que tiene sus hijos Efraín y Manases, ¿no? Pero por alguna razón, en lugar de llamar a este país José, le llaman Efraín o Israel, ¿no? De hecho, Israel también es un nombre que supuestamente Yahweh le puso a Jacob. Bueno, Yahweh lo bautizó a Jacob como Israel, pero después le siguen llamando Jacob todo el tiempo. No tiene mucho sentido ese bautizo, ¿no? Bueno, cuando el reino del sur no es parte de Israel, es llamado Judá, y también es por el nombre de la tribu principal, ¿no? Y Judá es uno de los hijos de Jacob. Bueno, lo interesante es de que el norte, es decir, Israel,
es la que el que se separa del Zeino. Pues bueno, en general, como David venía de Judá también, o sea, que casi siempre los de Judá eran los que tenían el mando, ¿no? Pero los del norte se separan, y es el norte el que se queda con el nombre de Israel, ¿no? Eso queda medio raro, porque, bueno, seguramente porque eran la mayoría, ¿no? Otra cosa interesante es de que en los libros del Nuevo Testamento le llaman Judea a Judá, ¿no? Y eso es solamente porque le han convertido el término hebreo al griego y ha venido a varios, ¿no? Bueno, estos reinos, o sea, Israel y Judá, se separan un par de veces, se vuelven a juntar, pero al final quedan separados, ¿no? De ahí vienen los gentilicios. Israelita resulta ser uno de las tribus del norte, y judío uno de las tribus del sur, ¿no? Y por eso judío significa alguien que viene del reino de Judá. Ambos eran reinos diferentes, y cuando se unieron resultó que los judíos también resultaron ser israelitas, ¿no? El significado no son los mismos que usamos hoy en día. Pero ahora lo quería mostrar desde el punto de vista bíblico, ¿no? Se asume que una vez el reino del norte, o Israel, fue conquistado por los asirios, la gente que vivía allí fueron llevados a otros lugares del imperio, ¿no? Y otros colonistas de otras partes del imperio fueron movidos a Israel, ¿no? Y para complicar la cosa, los asirios empezaron a llamar Samaria, ¿no? O sea, ya saben, el país de donde viene el buen samaritano, ¿no? Y después en los evangelios tenemos una división de 3 entidades, ¿no? que han llegado a ser partes del imperio romano. Es Galilea, Samaria y Judea. Bueno, Judea es, como les dije, Judá, con un nombre helenizado. Juntos, o sea, Galilea y Samaria eran lo que antes formaban el reino de Israel al norte, ¿no? Bueno, y ahora, ¿por qué los judíos en general se llaman judíos, ¿no? Bueno, se supone por la diáspora judía, ¿no? En tiempos del Nuevo Testamento habían más judíos fuera de la Tierra Santa que dentro de ella, y han sido dispersados con el exilio ya cuando Babilonia tomó Judá el siglo V antes de la Era Común, ¿no? Y después los romanos también los han expulsado luego del 70, y después en la revuelta del 135 de la Era Común, los judíos han sido dispersados alrededor de todo el Mediterráneo. Bueno, y la creencia era de que un día, como diríamos en Aymara, en los Hachauru, Dios iba a reunir a los judíos nuevamente en Judea, incluso a las llamadas tribus perdidas. Las tribus perdidas es también otro mito que tal vez será interesante hablar en otro podcast, ¿no? El hecho es de que llamamos a los judíos hoy en día porque al parecer estos provienen de la diáspora de Judea, alrededor del Mediterráneo. En realidad los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, habla muy mal de los judíos, lo que nos indica, entre otras cosas, ¿no?, de que los autores de ese evangelio no pudieron ser judíos. Y a pesar de que muchas veces usan el término judío para referirse a los líderes religiosos del momento, en otras partes parecen referirse a la gente común y corriente, ¿no? Muchos apologistas tratan de suavizar estas referencias, diciendo que solamente se referían a los judíos que vivían en Judea durante esa época, ¿no? Desde luego, eso dicen para distanciarse del horrible trato al que los cristianos han sometido a los judíos a través de la historia, ¿no? Y distanciarse de racistas, ¿no? Porque hay racistas que se justifican diciendo, soy antisemita, pero también lo era el autor del Evangelio de Juan. Lo obvio sería, ¿no?, contestarles, decirles que, claro, Juan el apóstol era antisemita, pero eso no les da derecho a ellos que sean también antisemitas, ¿no? Sin embargo, ellos dicen, no, Juan no era antisemita, solamente habla mal de alguna gente que vivía en la parte sur del país en esa época. Esa apología, desde luego, no funciona. Lingüísticamente sería mal, ¿no? Bueno, para ir terminando, a veces ese pedazo de tierra, la Tierra Santa, es llamada Canaán. Bueno, se supone que este era el nombre antes de que las 12 tribus las conquisten bajo la dirección de Moisés y Josué.
Esto claramente es una fantasía. Las pruebas arqueológicas señalan que no hubo esa conquista y tampoco la cautividad en Egipto, el retorno bajo la dirección de Moisés. Las 12 tribus no eran judíos regresando de Egipto, sino más bien eran canonitas que cambiaron de su forma de vida, ¿no? Pasando del politeísmo al enoteísmo. O sea, Canaán es la Palestina prejudía. No, y ahí viene el otro nombre, ¿no? Palestina. Ya lo voy a explicar después. Bueno, parece que uno de los grupos cananitas, o grupos cananitas, ¿no? Porque habían varios grupos cananitas, ¿sabes? Estaban los amonitas, los moabitas, los edomitas, los ismaelitas, un montón, ¿no? Alguno de esos grupos comenzó a distinguirse culturalmente, dando inicio a lo que luego llegaría a ser el judaísmo. Y bueno, ¿qué acerca de Palestina, no? Ya les dije, no, Palestina se refiere al mismo territorio, es decir, no a la Tierra Santa, que sí. Esta es otra manera de decir Filistea. También ha tenido una época en que se llamaba Filistea, ¿no? Y los filisteos han sido emigrantes, ¿no? Que han llegado de la región griega, posiblemente de Creta, y se han establecido en Canaán. Y sobre los filisteos leemos mucho en la Biblia, hay varias historias sobre ellos, sobre todo las historias de Sansón, ¿no? Que les anda pateando el culo a cada rato, ¿no? Y estos filisteos eran considerados bárbaros, ¿no? Y los llamaban los incircuncisos, porque no practicaban esa barbárica costumbre tan usual entre los otros pueblos semíticos. Bueno, pero debido a la gran influencia que han tenido sobre ese pedazo de tierra, hoy se llama Palestina, ¿no? Y punto aparte, que en realidad debería pertenecer a los palestinos, pero ese es otro tema. Bueno, y para terminar, ¿qué significa hebreo? ¿No? Porque hebreo no es simplemente un sinónimo de judío o de israelita, ¿no? Ya que Abraham es introducido en el Génesis como el hebreo, y es de conocimiento general. Abraham era caldeo, que venía de Ur. O sea, el término no se refiere a la nacionalidad, ¿no? Lo que hebreo quería decir era trabajador ambulante, ¿no? Gente casi nómada que viajaba de un lugar a otro para realizar algún tipo de trabajo especializado. Ahora, según Wikipedia, se llamaban hebreos a un pueblo semita anterior a los judíos e israelitas, ¿no? Pero eso no concuerda con el resto de literatura que yo he leído, ¿no? Pero vaya uno a saber, yo no puedo poner mis manos al fuego, puedo estar equivocado. Bueno, en tiempos del Nuevo Testamento el término hebreo es usado por los no judíos para referirse a los judíos que viven fuera de Judá, en el exilio, ¿no? Pablo en una de sus epístolas dice: soy hebreo de hebreos, ¿no? Y en esa carta se está dirigiendo a gentiles, ¿no? A no judíos. El evangelio de los hebreos es un evangelio apócrifo que hace una referencia a judíos que se convirtieron en cristianos en Egipto, y ese libro está escrito en griego. O sea, nuevamente se trata de judíos fuera de Palestina hablando en griego, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir por hoy, ¿no?